Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la tercera semana de Pascua. Martes de la tercera semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 6, versículos 30 al 35. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Pues Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión. Ya aquí el evangelista Juan, en este evangelio que acaban de escuchar, da comienzo a este tema ya más concretamente, el tema del pan bajado del cielo, del pan de vida, que el que come de este pan no tendrá más hambre y más sed. Y ahora viene este intercambio de la multitud que le dice: bueno, ¿y qué signos vas a hacer para que nosotros creamos en ti, no? Esta pregunta es muy interesante porque desde el punto de vista que la hacen, le están exigiendo a Jesús un signo concreto para que ellos puedan creer en su palabra. Y es aquí la distinción entre lo que ellos piensan en torno a estas palabras de creer en Jesús y lo que Jesús comunica y el significado cuando él dice que creamos en él. La multitud piensa de que por medio de algunas obras de que Jesús haga van a llegar a creer en sus palabras o en sus obras. Pero Jesús no simplemente quiere que creamos en sus palabras o en sus obras, quiere que creamos en Él, de que Él es el enviado de Dios, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el pan bajado del cielo. Aquí conectamos este evangelio con el primer capítulo de Juan, donde nos habla de la preexistencia de la palabra, o sea, del Hijo que preexistía antes del tiempo con Dios, y que por medio de la palabra, por medio del Hijo, Dios Padre lleva a cabo toda la creación, y después esta palabra se hace una con nosotros, o sea, se encarna. El evangelista Juan no se detiene para explicarnos cómo se lleva a cabo esta encarnación, porque él asume de que nosotros que estamos leyendo su evangelio ya tenemos familiaridad con los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, donde se nos habla acerca del nacimiento de Jesús, o sea, de la encarnación. Así que simplemente en ese capítulo 1 el evangelista Juan da por entendido que esto ya es conocido, ¿no? Así que simplemente dice: y la palabra se hizo carne, y la palabra habitó entre nosotros, se hizo una con nosotros, ¿no? Desde la preexistencia penetra la existencia, al hacerse uno con nosotros, al tomar nuestra carne, ¿no? Por esto el término de la encarnación de la palabra, que se hace uno con nuestra humanidad para que nosotros podamos compartir en su divinidad, ¿no? Y cuando
esta multitud le hace esta pregunta a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? Nuevamente ellos están hablando solamente de la palabra de Jesús, de creerle su palabra, pero Jesús a lo que se refiere es de que crean en Él. ¿Quién es Él? ¿De dónde proviene? O sea, de identificarse con la visión del reino que Dios en Jesucristo está inaugurando, y que en la persona de Jesús, no solamente en sus palabras y en sus obras y sus obras dan testimonio de su identidad. Así que lo que Jesús les pide a esta multitud y a nosotros que estamos leyendo este evangelio es de que creamos en la persona de Jesús, no simplemente en sus palabras, de quién es Él. Es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, es el Mesías, el prometido Mesías, ¿no? Lo cual es una gran diferencia simplemente de creerle a sus palabras y creer en la totalidad de la persona de Cristo, que es en Cristo mismo Dios Padre se nos está revelando, se nos está dando, ¿no? Dice, ¿cuáles son tus obras? Y después la multitud hace referencia al maná que Dios le dio para alimentar a su pueblo después de haberlo sacado a la esclavitud de Egipto. Y en esos 40 años, mientras navegaban por el desierto rumbo a la tierra prometida, pues Dios los alimentaba, los protegía y les daba victoria en sus guerras con los pueblos que se encontraban en su caminar rumbo a la tierra prometida. Y aquí les dice la multitud a Jesús: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Aquí entra un tema que ya resaltó el evangelio de ayer, ¿no? ¿Por qué Dios nos da de sí mismo? ¿Por qué Dios provee? ¿Por qué Dios se interesa por nosotros? No simplemente es para darnos algo material, no solamente para sostenernos en nuestras tribulaciones de la vida, sino para hacernos nuestros, o sea, para que lleguemos a ver lo que Dios ve en nosotros. Y este es un problema constante desde el principio de la salvación, de que el pueblo de Dios no lograba, o sea, aquí estamos hablando por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel no lograba entender y asimilar la vida a la cual Dios los llevaba, sino que constantemente se rebelaban contra Dios, rechazaban a Dios, buscando otros dioses. Y es un problema que aún hoy en día tenemos también con nosotros, ¿no? A pesar de lo que se nos ha dado en Jesucristo, de que aún todavía no hemos asimilado a Cristo mismo en nuestras vidas, ¿no? Buscamos constantemente lo material, lo físico, mis necesidades, y aunque sean muy reales y muy concretas, Dios quiere ofrecernos algo mucho más por encima de nuestras necesidades. Y tristemente la mayoría de nosotros nos conformamos con las necesidades, ¿no? Con lo material, con el sustento de cada día, pero Dios quiere darnos en Cristo algo mucho más importante, mucho más esencial para nuestras vidas, que es la identificación plena de ver en Jesús mismo a Dios Padre, que quiere que al identificarnos con Él asumamos la visión del reino, hagamos nuestra la voluntad de Dios, que Jesús es fiel aún hasta la muerte, y que en identificarnos y hacer nuestra la voluntad de Dios Padre, que en eso encontremos vida. Y es aquí donde fallamos, ¿no? Donde en vez de enfocarnos en esto esencial y fundamental que Dios en Cristo nos ofrece, nosotros simplemente buscamos lo material, lo del cada día, y no la vida eterna que Dios en Cristo nos ofrece. Yo creo que en esto aún hay mucho que entender en el tema de lo que recibimos, por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía, ¿no? Que yo creo que para muchos católicos simplemente un sustento, algo material, algo físico, y no necesariamente un deseo de una identificación plena con Cristo mismo. Y Jesús, respondiendo a estas palabras de esta multitud, le dice, Jesús le respondió: yo les aseguro
no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y aquí Jesús ya entra al tema del pan bajado del cielo, con el cual Él mismo se identifica, y es uno de los temas muy importantes dentro del Evangelio de Juan. Porque el pan de Dios, dice Jesús, es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. ¿Y quién es aquel que baja del cielo? Es el Hijo, es la palabra, es el Hijo de Dios enviado por Dios. Enviado por Dios para revelarnos, para modelarnos la vida dentro de este reino que está haciendo irrupción en la historia humana en la persona de Cristo. Y cuando esta multitud escucha hablar a Jesús de esto, pues dice, uy, si lo que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés, el maná, pues fue algo significante, ¿qué más grande Dios ahora nos está dando en este pan bajado del cielo? Aún ellos no entienden esta identificación de Jesús mismo con este pan bajado del cielo, este pan que da vida al mundo y que da vida eterna. Dice, entonces le dijeron ellos, Señor, danos siempre de este pan. Este danos siempre nos lleva a esta idea de un pan material, un pan físico, un pan de cada día, ¿no? Y si esto ha de ser nuestra actitud, ¿no? Entonces simplemente buscamos el sustento físico, el sustento material y no el sustento espiritual. Y por sustento espiritual me refiero a la identificación con Cristo mismo. Y aquí nuevamente lo que mencioné ayer, no sé, quizás sea un atrevimiento muy duro mío, ¿no?, de decir de que aún en la Iglesia Católica hay mucho por entender, porque tenemos esta idea todavía de que la Eucaristía para mucha gente, y quizás estoy asumiendo mucho aquí, pero yo creo que hay algo de verdad en esto, ¿no? De que aún para muchos católicos la Sagrada Eucaristía simplemente es un sustento material, un sustento físico, de que no nos falta mucho aún todavía por entender que el atrevernos a recibir a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía es atrevernos a identificarnos con Él, hacer lo suyo para que Él nos haga suyos también, hacerlo a Él nuestro para que Él también nos reciba y sea el todo para nosotros. Y porque cuando no hay esta concientización aún o este deseo de asimilar a Cristo cuando nos atrevemos a recibir la Sagrada Eucaristía, entonces lo que estamos recibiendo viene siendo prácticamente nuestra propia condenación. Ya esto San Pablo lo habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 29, cuando dice: aquellos que comen y beben sin discernir el cuerpo de Cristo, beben y toman su propia condenación. Sí, tomamos y comemos nuestra propia condenación cuando no hacemos conciencia de que al recibir la Sagrada Eucaristía estamos diciendo: quiero hacer mío a Cristo para que Cristo me haga suyo, ¿no? Quiero identificarme plenamente con Cristo, y poder llegar a lo que San Pablo dice: ya no soy yo quien vive, sino que Cristo quien vive en mí. ¿Y es esto lo que vivimos, lo que se realiza? Yo creo que no. Por eso digo que todavía hay mucho por querer entender, y las implicaciones que hay de atrevernos a recibir la Sagrada Eucaristía, ¿no? No es cualquier cosa que recibimos. O sea, aquí nuevamente lo de ese dicho popular, ¿no? Somos según lo que comemos, ¿no? Y si lo que recibimos como alimento es a Cristo, pues entonces tenemos que ser como Cristo, tenemos que desear, tenemos que esforzarnos
por identificarnos y hacer nuestro esto que recibimos, y no simplemente de que hoy y mañana y el día siguiente lo recibamos otra vez como simplemente algo material. Si no hay este deseo, si no hay esta intencionalidad, pues entonces esa Eucaristía, esa presencia real de Cristo, entonces simplemente es algo material, es algo físico que buscamos para el sustento de cada día, pero no para la vida eterna. No sé, nuevamente, quizás sea una exageración mía, pero creo que hay algo de verdad en eso. Y ahora viene Jesús y ante esa petición de ellos, Señor, danos siempre de este pan. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Aquí Jesús nos da esta primera identificación del yo soy el pan de vida. Él mismo se identifica con este pan bajado del cielo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.